primer orador va a ser el doctor Artemio García, que es especialista en neumonología, jefe de broncoscopía del Británico, broncoscopista del Hospital Posadas y es director del curso. Él nos va a hablar de la situación de las prácticas broncoscópicas en épocas de COVID. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a participar de este evento y transmitir un poquito lo que estamos viviendo en el día a día en la pandemia del COVID-19. Voy a hacer una pequeña introducción y mostrar las dos situaciones en el ámbito público, como el Hospital Posadas, y compararlo con el ámbito privado como el hospital público, el Hospital Posadas, y el hospital privado como es el Hospital Británico. Esto arranca para el 15 de marzo aproximadamente, la pandemia con foco en la Argentina, y para el 30 de marzo, tanto la sección de endoscopía respiratoria de la MR como la Asociación Argentina de Broncoencefalología emitió un documento oficial con el motivo de la pandemia de cómo se debería manejar la broncoscopía en el ámbito de la Argentina, sobre todo en los lugares de mayor impacto de esta pandemia. No lo voy a leer, teóricamente ya lo conocen, lo presentamos en esa época, en un webinar, con probablemente la misma gente que está invitada hoy en la presentación, así que queda volcada, donde habla de cuáles son quienes tienen que hacer una broncoscopía en las condiciones. Es la realidad, debe ser operador idóneo, ¿sí? Es un momento donde no hay que cometer errores en nuestra práctica médica, sobre todo con la invasión de la vía aérea, un lugar altamente de riesgo para todo el profesional o asistente de la salud pública que actúe con estos pacientes. En el mismo documento oficial se aclara bien cuáles son las broncoscopías de emergencia, qué son las broncoscopías de urgencia y cuáles son las broncoscopías selectivas. Y que este rol lo debe definir el médico endoscopista que va a asumir el riesgo y tener la responsabilidad final de realizar estas broncoscopías. ¿Ok? Así que, haciendo este paréntesis, les empiezo a comentar primero qué es lo que estamos haciendo en el Hospital Británico. Recomiendo fuertemente que en cada institución manejen sus propios checklists muy útiles porque hemos cambiado nuestro hábito para realizar la broncoscopía en nuestros ámbitos de trabajo. Y es muy importante que si no tienen una misma persona, llámese asistente de broncoscopía o una enfermera en su lugar de trabajo, que realiza esta actividad en forma silenciosa, sin que el operador se entere de que tiene todo ok funcionando en su sala de servicio, y tiene que trabajar en un ámbito privado como es el británico, donde el personal que tiene que hacer el chequeo rotan permanentemente porque no tienen un lugar fijo, un quirófano fijo, donde vos vas a trabajar siempre. Bueno, si ustedes trabajan así, deberían tener un checklist de todas las cosas que tienen que ver con el lugar físico, con la protección del personal, por ejemplo, chequear los filtros cepa en los quirófanos, anestesia, chequear todas las cosas que necesitan, los filtros especiales que se necesitan para que no pueden faltar en la mesa de anestesia, en fin, cada una debería tener armado este checklist. Y como vieron que con el tema de la pandemia han aparecido muchas situaciones y cosas innovadoras, como la caja para anestesiar, yo creo que cada profesional debe realizar su práctica de la forma que más segura se siente. Este es un modelo, es un par de fotos que les muestro, donde el anestesista va a intubar al paciente, ¿sí? Y fíjese el entorno, cómo está protegido el anestesista. A la izquierda van a ver un filtro EPA disponible para esa sala.
Esta foto es para ver cómo está protegido el paciente, el operador. Fíjense que no tiene superficie de piel expuesta en la cara y en el cuello. Tiene unas antiparras, tiene el protector facial y esa escafandra, esa tela que recubre con material hemorrepelente la cara, debajo de eso tiene el barbijo N95. Y otra particularidad que cambiamos en nuestra práctica en los dos lugares de trabajo es que todo paciente que requiere una broncoscopía diagnóstica sea bajo anestesia general, sea intubado y las toma de muestra en apnea. Es decir, desconectamos al paciente y no usamos el adaptador para que uno, mientras realice un BAL o tome una biopsia, siga ventilando al paciente. Todo efecto para disminuir la aerosolización de las partículas del paciente que está en ese momento en la sala de quirófano. En el Hospital Británico, tomando la estadística solamente del 2020, se realizaron 115 estudios. Y acá en esta presentación, esta diapositiva, les muestro la cantidad de estudios que se hicieron por mes y a quienes se categorizaron los estudios de urgencia o no urgencia. Fíjense que antes de la era pre-COVID, que puse un corte para el 15 de marzo, hasta el 15 de marzo las urgencias solo eran el 30%. A partir del 15 de marzo era prácticamente todas el 96%. ¿Qué es una urgencia? Una broncoscopía que se piensa que hay que hacerla y se resuelve dentro de las 48 horas. Fíjense, promedio en enero, es un valor estándar del resto del año 2019, promedio 40 estudios al mes. En febrero es el mes más flojo del año que tenemos en las estadísticas, siempre cae, tiene que ver mucho con las vacaciones del personal médico y también de los pacientes. Y en marzo es donde hubo un declive en el número de los estudios. Para el 15 de marzo se decidió parar la pelota y ver cómo íbamos a manejar esta situación, a aprender a cómo vestirnos, cómo manejar el tema de la protección personal, trabajar en equipo. Aprendimos que hay que hacerlo en espejo, que nos da seguridad de que estamos bien protegidos. Fíjense que esa foto, que ya es conocida por todos, es una de las primeras fotos donde todavía en esa situación desprotegíamos en ese momento la piel del cuello y de la cara. Fíjense que las urgencias en abril, la cantidad de estudios coincide con el número de urgencias y la caída significativa de estudios en los 4 meses siguientes. Prácticamente, en esos 4 meses siguientes se hizo casi la misma cantidad que los 2 primeros meses. Ahora bien, si vemos un poquito qué fueron esas urgencias, fíjense que las patologías más dominantes fueron las estenosis de la vía aérea y el cáncer. En la época pre-COVID, o sea, enero, febrero y los primeros días de marzo, fueron el 54% de los motivos de las broncoscopías, mientras que a partir del 15 de marzo las estenosis y el cáncer suben al 74%. Ahora bien, y con respecto a las terapéuticas, ¿qué pasaron con las terapéuticas? Lo que podemos decir es que más o menos se mantuvo en el ritmo, no cayó, aunque sí en el números absolutos, pero fíjense que en la época pre-COVID el 29% de todas las broncoscopías eran terapéuticas, mientras que en la época COVID se mantienen en un 30%. Fíjense en la foto cómo nos protegemos al paciente de nosotros y nosotros protegemos al paciente. ¿Sí? Considero que es muy importante
dentro de las normas que se instalaron, es el hisopado a todo paciente que ingresa a quirófano, al menos 48 horas antes de la broncoscopía, para manejar al paciente y sobre todo para que después no tengamos el motivo de que el paciente se pescó el COVID por hacerse una broncoscopía. Como les comenté en las diapositivas anteriores, las tomas de muestras, la inspección, en forma a través de la intubación y en momentos de apneas del paciente, ausencia de la ventilación. Otro detalle, fíjense, que el radioscopio para hacer las biopsias transbronquiales, también protegerlos como si fuese una cirugía, para el mejor limpieza de todo el equipamiento después de cada procedimiento. ¿Sí? Fíjense que tranquilamente se puede hacer la toma de biopsias bajo control radioscópico sin que el paciente entre en desaturación o algún problema hemodinámico. ¿Sí? Es factible, se pueden hacer, no hay durante el procedimiento cambios hemodinámicos que nos dé a pensar que no tengamos que tomar esta medida para seguridad de todo lo que están en la sala. Saltando a la vereda de enfrente, el hospital público, como el Hospital Posadas, en este mismo periodo de tiempo se realizaron 257 procedimientos, dentro de los cuales 56 fueron terapéuticos. Y se puede decir que durante el periodo de COVID, fíjense, el aumento no en abril, pero ya en mayo y en junio, el aumento significativo en comparación al número total de estudios. Que empezamos en enero, que hubo mucha actividad broncoscópica, sobre todo terapéutica, era solamente el 17%, contra mayo 34%, junio 30% y julio, al día viernes, 25%. Y lo que estamos notando mucho es que estas terapéuticas está viendo una relación llamativa de muchos pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Fíjense, en enero no hubo casos de procedimientos terapéuticos en cáncer, en febrero tampoco, en marzo hubo un caso, en abril tampoco, pero en mayo hubo 4, junio 5, 3 hasta la semana pasada, y hay en carpeta ya 2 pacientes más para realizar no solamente una biopsia, sino desobstruir bronquiofuentes, ¿sí? O incluso tumores de invasión en la tráquea. Por otro lado, el tema de la colocación de stents se mantiene razonable a nuestra práctica habitual, ¿sí? Fíjense que en total de 56 procedimientos, solamente 25 colocación de stents. Yo creo que esto es suficiente, creo que es un llamado de atención para todos. No todo en la época de COVID es COVID, y estamos viendo cosas que llaman mucho la atención. Ahora vamos a seguir con el doctor Hugo Boto e Ivana Walchuk, que nos van a contar un poco su experiencia de la broncoscopía en la población pediátrica. Es contarle un poquitito qué es lo que hicimos nosotros en el hospital Ricardo Gutiérrez. Nosotros tenemos un staff de médicos estables, porque nos cortaron a todos las vacaciones también, de 8 personas, son 7 médicos de guardia, y yo que soy la planta, también enfermería y una secretaria. Tenemos un enfermero, una secretaria. Cuando empezó marzo y ya empezaron a haber casos acá en Argentina, nosotros empezamos a pensar a ver qué era
lo que podíamos llegar a hacer dentro del servicio, dentro del hospital, ya que la cantidad de médicos, de personal de salud, era la más contagiada en casi todo el mundo. Entonces, dentro de los interrogantes que nosotros tuvimos, es primero cómo iban a circular los pacientes, porque el paciente pediátrico, a diferencia del adulto, la circulación se entorpece mucho porque un niño tiene que ir acompañado de un adulto. Entonces, mínimo son 2 personas por paciente que van, y si son chicos más chicos o niños que traqueostomizados y ventilados, a veces movilizan hasta 6 personas. Entonces, una de las preguntas es cómo iba a circular la gente dentro del hospital, los pacientes, cómo iban a circular los pacientes dentro del servicio y qué íbamos a hacer con toda la fibroscopía, los recambios de cánulas que hacíamos habitualmente, cómo íbamos a hacer para circular en el quirófano central y qué íbamos a hacer con los becarios y los rotantes que nosotros tenemos en los distintos servicios y cuáles iban a ser los procedimientos que íbamos a realizar. Entonces, para hacerla más o menos corta, ustedes saben que el gobierno de la ciudad organizó las unidades UFU, cambió la circulación en todo el hospital, el ingreso de los pacientes solo por una calle, el ingreso por el personal por otra, y se organizaron estas unidades, las unidades febriles de urgencia, que están fuera de los hospitales cortando la calle, que ya la deben conocer todos, así que no hago mucho hincapié ahí. Y en el servicio, bueno, teníamos que usar bastante la imaginación, porque son servicios, son hospitales que son antiguos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la circulación de las personas? Justo la secretaria es un grupo de riesgo, así que dejó de ir, uno de los enfermeros también, entonces hubo un reemplazo. A los becarios y los rotantes decidimos suspenderlos, porque venían de otros hospitales, hacían guardia en otros lugares, y bueno, decidimos suspenderlos porque también íbamos a suspender muchos de los procedimientos programados habituales que teníamos. Entonces, así como verán, acá en el servicio, esta es una vista de la entrada, lo que hicimos es cambiar la circulación, entonces habilitamos, hicimos los 2 consultorios que hay, los habilitamos de distinta manera, y el distanciamiento social por el cual estamos obligados. Nos vimos necesario nosotros de improvisar unos arcos, como se podía, conseguimos nylon, entonces dijimos, bueno, vamos a ir protegiéndonos de algunos pacientes que empezaron a aparecer, más allá de todas las medidas higiénicas que conocemos todos. Entonces, ¿qué hicimos con los pacientes ambulatorios? Nosotros tenemos una cantidad de pacientes de ambulatorio enorme, compartimos sala de espera con la unidad de cuidados respiratorios pediátricos, que es la unidad 3, el servicio respiratorio del Hospital Gutiérrez. Entonces, evitamos las consultas innecesarias, empezamos a llamar a los pacientes por teléfono. Nosotros ya desde fin de enero ya le veníamos avisando a todos los pacientes la problemática con el COVID, aunque nos veíamos un poco exagerados, pero ya lo empezamos a hacer. Y empezamos a hacer todo esto de las consultas a distancia, y más o menos hacer un triage telefónico. Los pacientes nuestros tienen el teléfono del servicio, que tiene un teléfono directo, eso facilitó también la circulación de los pacientes. Entonces, otra de las cosas que hicimos es, prontamente hicimos unas pautas, nosotros de manejo del servicio, y dijimos, bueno, ¿cuáles son los pacientes que vamos a hacer? Entonces dijimos, todo lo que es laringotraqueobroncoscopías de urgencia y las traqueostomías, y en todos los pacientes que fueran programados es previo hisopado COVID. Entonces nos quedaron todos los que eran los pacientes con laringes obstruidas, laringes congénitas como la laringomalacia, que siguen naciendo,
los pacientes con estenosis laringia, todo lo que son el grupo de los cuerpos extraños y las traqueostomías. Todo lo podíamos manejar con hisopado, excepto los cuerpos extraños, que a medida que fue pasando el tiempo, tuvimos la suerte en el hospital de tener el servicio de virología con la doctora Mischenko, en donde entre 4 a 6 horas podemos tener el resultado. Entonces ahora las urgencias se están manejando previo hisopado, pero se deja la posibilidad a que el médico a cargo en el momento, como una decisión personalísima, decida o no hisopar al paciente o esperar el resultado del hisopado para hacer la urgencia. Eso lo dejamos a elección del médico tratante. Bueno, y entre las cosas que hicimos, ves, acá se ve el paciente, el paciente, un neonato, con la madre, un paciente obstruido. Nosotros usamos EPP3 para casi todos los pacientes, en quirófano también, así como mostraba Artemio, igual. Nos guiamos por las pautas del gobierno de la ciudad. Acá hicimos kit en el servicio de recambio de cánulas de traqueostomía y el trabajo en las unidades de cuidados intensivos, que tratamos casi todo de pasarlo a quirófano. Y todos kit, tenemos prearmados kits. Y después hicimos lo que hizo casi todo el mundo, inventar o comprar guardapolvos, no guardapolvos, sino camisolines, botas, los gorros, las cofias. Y lo que quería compartir, que quiero ver, a ver, no sé si se ve bien ahí, algunas de las fotos de la pandemia. Acá tenemos nuestros compañeros, cómo fuimos armando las escafandras nosotros mismos. Acá vemos el doctor Rossi, acá vemos la doctora Di Blasio, el doctor Ferraz, con las escafandras. Y también lo que hicimos dentro de esta pandemia, aparte de tener los obstruidos crónicos, que son las papilomatosis, que no podemos manejar la papilomatosis, cada una hace lo que puede con su huésped, la seguimos teniendo estos pacientes, los hisopamos, y acá les mostraba que hicimos también con Hugo, con el doctor Boto, dos ex útero intraparto tratamiento, desde marzo hasta acá, con 2 pacientes muy graves, que tuvimos que armar estas situaciones comando en los quirófanos, donde es muy complicado la cantidad de gente que circula. Muchas gracias. Bueno, lo mío es poquito, yo voy a hablar complemento de Ivana. La verdad que esta pandemia todos somos ignorantes de qué es lo que tenemos que hacer y si lo que hacemos está bien o mal. Esto genera una sensación de estrés muy grande cada vez que hacemos procedimientos porque nunca estamos confiados de que lo que hicimos lo hicimos bien. En esto realmente debo reconocer de que es como que uno cuando terminó de irse del lugar, realmente siempre dice, estamos mejor, pero evidentemente no hacíamos las cosas bien, y no sé si todavía las hacemos bien. Un simple aviso, el 14 de julio falleció Dumont, que fue un gran innovador y el creador de la broncoscopía intervencionista. Realmente mis respetos hacia él. Realmente todos los que hacemos intervencionismo, pediatría por excelencia, y adultos, por supuesto, mereció respeto a este gran hombre que ha formado maestros de maestros. Yo estuve con Pablo Díaz Jiménez, que se formó con él, y realmente un encanto también de persona. Y yo creo que, bueno, hay que respetar o hacerle un pequeño homenaje, decir gracias por todo lo que has hecho. Perdón. Acá tenemos lo que usamos habitualmente. Yo uso esta máscara 3M facial, esta mascarilla bucal, buconasal. Obviamente arriba de esto va encima como es un barbijo quirúrgico.
encima de eso van las antiparras y va algún tipo de máscara facial. Sin duda, todo esto tenemos que usarlo, es tremendamente molesto, es incómodo porque a la hora de hacer una traqueotomía o de estar sacando un cuerpo extraño en la vía aérea, uno está poniendo el ojo, y yo creo que la gran realidad que se viene es lo que me pasó cuando fui a China por vez primera, y veía que sacaban todos los cuerpos extraños, trabajaban en la vía aérea, dilataban con videobroncoscopios, no con fibrobroncoscopios, sino con videobroncoscopios, y habían adquirido una gran experiencia en esto. Y creo que si hay un cambio que genera este virus o esta pandemia, va a ser que nosotros que estamos con el ojo puesto en el broncoscopio, haciendo con material rígido, ya no va a ser el telescopio el que nos va a alejar del paciente, va a ser la máscara laringea o un tubo endotraqueal y el videoendoscopio. Eso creo que es lo que se va a tener que comenzar a gastarse dinero en esto, tal cual mostraba Artemio, y yo creo que va a tener que ser para un tumor endobronquial, para disparar una prótesis, o sea, para trabajar en la vía aérea, algunas cosas, pero muchas más cosas vamos a tener que usar videoendoscopios de distintas medidas. Eso creo que es para alejarnos del paciente y al mismo tiempo también alejarnos de la enfermedad, ¿no? Porque estamos permanentemente en riesgo, permanentemente protegidos, sumamente incómodos, y a pesar de ser invierno transpiramos un montón. El quirófano, yo creo que siempre debe haber dos instrumentadoras, una circulando adentro y otra afuera. ¿Y por qué es importante la instrumentadora? Tiene un valor impresionante porque nos va recordando cómo irnos vistiendo de alguna manera. Y uno dirá, qué tontería, no. Y otra está afuera, en un ámbito totalmente contaminado, ofreciendo lo que cada uno necesita y siendo un poco la que está controlando a la que está adentro y a los médicos que estamos trabajando. Y esto es fundamental. Siempre hay que respetar las indicaciones de ella, porque también es tan complicado el vestirse como el desvestirse, ¿no? Es un gran momento donde nos podemos contagiar al no haber hecho las cosas como corresponden. El saber aprender a circular de una manera distinta por la sala, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no voy a hablar con los padres a la habitación como lo hacía antes, le explicaba lo que iba a hacer o cómo estaba el nene y revisaba el paciente. Tiene un cuerpo extraño, que baje, va a quirófano, firma el consentimiento en el quirófano y entra en el quirófano sin dormirlo en la inducción anestésica, como se hacía antes, sino que se duerme adentro del quirófano y prácticamente el chico entra solo, o en algunas oportunidades, raras oportunidades, el padre o la madre, un solo progenitor solamente. Y por supuesto, todo el procedimiento con máxima protección. ¿Qué estudios realizamos? Por empezar, PCR siempre previo. Esto nos costó un trabajo enorme, tanto a nivel privado como a nivel estatal. A nivel privado, discusiones con infectólogos, porque la sensibilidad que no era el 100%, que esto que el otro, y entonces llegar a discutir con infectólogos, bueno, estamos todos bien, doctora, yo entro, usted me ayuda en este caso, y bueno, póngase conmigo con todo gusto. Y entonces mandarle papeles, bibliografías para tratar, aunque sea un comentario de vivencias personales, y así en todos los lugares, hasta tuve que mandar en una institución de renombre, bibliografía, porque la auditoría médica no tenía contemplado eso, Pleni. Por supuesto, no realizar estudios en la cama del paciente. Hacíamos fibrolaringo-broncoscopías en un recién nacido. Esto también se acabó por la gran aerosolización de partículas. El chico tiene que ir a quirófano, ¿no es cierto? Porque además no sabemos, ahí podemos cuidar al paciente y nos cuidan a nosotros. En los casos en que sea la PCR positiva, no se realiza ningún procedimiento,
salvo un paciente que tenga una estenosis y esté muy obstruido, a quirófano urgente y a vestirse como Dios manda. Los procedimientos en las terapias intensivas tienen alto riesgo porque el personal que está, desgraciadamente, en las distintas terapias no tiene la preparación que tienen las instrumentadoras de quirófano. La intubación en vía aérea difícil, por supuesto, eso también cumple con los mismos requisitos. En el trauma de la vía aérea, como ha pasado hace pocos días, y sobre todo en el tumor que es frecuente, que es la papilomatosis laringea, donde ya no podemos utilizar ni el shaver, o sea, el microdebridador, ni obviamente mucho menos el láser, así que es todo con material frío, pero tenemos que alejarnos del paciente y el paciente tiene que estar relajado. Antes el paciente no estaba intubado y estaba con ventilación espontánea, entonces poníamos un retractor de las cuerdas vocales y íbamos trabajando con micropinzas y eventualmente ópticas o microscopio. Y sinceramente eso desapareció, porque no solo que la aerosolización de partículas del paciente que trae papiloma, sino que también puede ser COVID, a pesar de que en este momento ya en todos lados va con serología previa. Nunca entonces, como dije anteriormente, se duerme ingreso, solo en quirófano, todo el mundo protegido. Si tengo que hacer una fibrolaringotraqueobroncoscopía, el paciente tiene un estridor, que es lo característico en los bebés, lo hacemos en quirófano, no lo hacemos en otro ámbito, ¿no es cierto? Y entonces, pero protegidos al máximo. Luego lo dormimos bajo anestesia general y al paciente se lo relaja. El check-in es fundamental. Lo que dijo Artemio es fundamental. Que todos estén de acuerdo que el paciente García es el paciente que le vamos a hacer la broncoscopia o la traqueotomía. El consentimiento informado no puede dejar de faltar. En algunos lugares incluso he visto, y yo lo he tomado por costumbre, el consentimiento COVID-19, ¿no? Donde se le explica a los padres que existe una pandemia, que hay riesgo de que se pueda contaminar, que no lo buscamos, que nos protegemos, que tratamos de cuidar a su hijo, pero que su hijo puede estar en esa fase negativa y dentro de unos días ser positivo. Por supuesto, lo importante que a mí me preocupa siempre es cuando nos desvestimos, ahí es donde discutimos mucho con Ivana, ¿no? O sea, es fundamental. ¿Cuál es la otra variante en el consultorio? Sería, no ingresa nada más que un solo progenitor con el hijo, y por supuesto se pone un cartel en la puerta que si tiene fiebre, tos, mal estado general, decaimiento, dolor muscular, no puede ingresar, tiene que irse y llamar al 107. Solo un progenitor por paciente, con turno obviamente dado, siempre con barbijo. Mampara para separar la secretaria y barbijo, por supuesto, de los pacientes. En la consulta entre el paciente y los familiares no puede haber menos de 2 metros. La gente es un poquito irrespetuosa. Siempre basarnos en el motivo de consulta, síntomas, examen físicos, indicaciones o sugerencias, y hay que evitar las consultas largas. Tenemos que tratar de ser muy concretos, no perder mucho tiempo en dilaciones de comentarios que no vienen al caso. Y por supuesto, antes hacíamos fibrolaringoscopías que no las hacemos más. Cuidarse. Acá tienen lo que mostraba Ivana, ¿no? Que esto es fundamental, o sea, cuidarnos todo lo que podamos, cuidarnos entre todos, unos con otros, médicos con médicos, instrumentadoras, enfermería. La pandemia digamos, no se puede atender en pandemia si no tenemos elementos que nos tiene que proveer la institución. En pandemia, intentar de formar grupos de trabajo que descansen 2 días o que descansen día por medio para tratar de evitar que nos infectemos y cuidar sobre todo el ámbito en el cual anteriormente tomábamos café o nos reuníamos, porque ese es un ámbito de alta contagiosidad.
Bueno, esta es una presentación de lo que ocurrió, la información de casos. 109 personas del hospital al día fueron contagiados, de los cuales 37 están recuperados, 147 pacientes al día de hoy, 58 recuperados, 37 internados y 2 bebés han fallecido. Uno no está seguro si ha sido realmente por COVID. 2.300 hisopados al día de la fecha. Esto es en el Mater Dei, otro de los lugares donde trabajamos, donde hubo 216 pacientes, 123 internados, 93 ambulatorios. El porcentaje de hospitalización de sospechosos, 56,9%. En Estados Unidos, entre el 5,7 y 20% de los sospechosos, y el porcentaje de hospitalización en Italia, 65%. Volviendo de nuevo al Hospital Garrahan, vemos el personal contagiado, el 63% es personal de planta, un 27% es personal asistencial en formación, o sea, becario, fellow, gente que está formándose, y un porcentaje del 10% pertenece a las empresas tercerizadas como vigilancia, limpieza, y tenemos que tener en claro que son muy importantes el tiempo entre que sale un paciente y entra el otro. No tenemos que apurar al personal de limpieza, los cuales también están en situación de riesgo. Si no me protejo, el riesgo es grande. Ténganlo en cuenta, acá se está haciendo una videobroncoscopía con laringoscopio y una óptica, pero tendría que existir una protección que llegue hasta este nivel del profesional, como mostró Ivana, para evitar contagiarse. Todo lo que podamos hacer, casero o no casero, para protegernos, es muy importante porque llevamos, según algunas estadísticas, entre un 8 y un 10% de profesionales o relacionados con nuestro trabajo contagiados. Sin embargo, creo que el número seguramente es mayor, que no está totalmente, y aparte sería bueno que los profesionales estemos testeados. En el Güemes a mí me testearon, pero no en todos los lados es así. Gracias. La próxima charla va a estar a cargo del doctor Marcos Laceras. Marcos es especialista en neumonología y terapia intensiva, subjefe de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, y nos va a hablar de la experiencia de broncoscopía en terapia intensiva y su experiencia particular en traqueostomía percutánea por COVID. Me pidieron que hablara sobre la utilidad y cómo uno se pone al frente en el contexto de la pandemia en terapia intensiva, y básicamente cómo actuamos en relación a la broncoscopía y a la traqueostomía percutánea. Bueno, lo que les venía mencionando, que nosotros del año 2019 al 2020 en terapia intensiva hicimos unas 356 broncoscopías, la mayoría de los pacientes, como verán, en ventilación mecánica, y cuando uno empieza a ver cuál es la patología, lo más frecuente que hacíamos de broncoscopía, fuimos mutando en el último tiempo y empezamos a tener en un primer lugar las traqueostomías percutáneas, en un segundo lugar la evaluación de la vía aérea, y empieza a desplazarse lo que es la broncoscopía para toma de muestra en un tercer lugar. Cuando comparamos el año 2019 con el año 2020, vamos a ver una caída bruta de la cantidad de broncoscopías que se empezaron a realizar, ¿no? Si ustedes ven, en el mes de marzo bajaron de 29 a 16, el mes de abril, que fue en todos los cambios de las pandemias y donde tuvimos poca ocupación de cama, quedaron básicamente igualadas en un 14 a 15, y en mayo se empiezan a diferenciar hasta junio, que bajamos de 41 broncoscopías por mes a 14 broncoscopías por mes. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque a medida que vayamos viendo cómo fuimos modificando y por qué fuimos tomando las conductas, ciertas decisiones tienen que ver con estos números. Perfecto, bueno, Marcos. Entonces, cuando uno empieza a buscar información sobre broncoscopía en COVID y sobre todo en traqueostomía percutánea, aparecen un montón de información sobre cuál es la fecha que hay que realizar el procedimiento, cuál es la técnica, cuál es el nivel de protección, cuál es la información sobre aurolización. Hay cosas muy, muy claras que coinciden con los artículos y con la bibliografía,
y cosas como más innovadoras, como poner un broncoscopio al lado de un tubo endobronquial, inflar el balón y hacer una guía percutánea de esta manera. Y bueno, nosotros empezamos a buscar qué teníamos nosotros y qué podíamos ofrecer dentro de nuestra institución y dentro de los recursos que uno tiene, porque uno puede leer mucho de guías anglosajonas o europeas, pero después no se pueden convalidar y no se pueden aplicar a lo que uno tiene en su país o en su institución. Nosotros el año 2017 al 2019 hicimos unas 235 traqueostomías percutáneas con una técnica modificada, modificamos la técnica de Siagla, y la verdad que tuvimos muy pocas complicaciones de la técnica. Y esto es importante que lo vean, en las traqueostomías percutáneas en pacientes no COVID, las complicaciones fueron bajísimas, ¿no? De 235 broncoscopías para guía percutánea, solamente tuvimos un 2,1% de sangrado, un 1,3% de hipotensión, que lo consideramos relacionado con la sedación, y al modificar la sedación, mejoramos la hipotensión relacionada con el procedimiento, y hipoxemia 0,4%. Es importante que se recuerden este dato, si no yo después se los voy a mencionar, ¿sí? Entonces, nosotros con la gente de cirugía de cabeza y cuello, anestesia y cirugía de tórax, realizamos una guía de traqueostomía percutánea en el contexto del COVID. La idea nuestra era únicamente hacer la traqueostomía percutánea en pacientes que tengan una determinada cantidad de tiempo, o sea, más de 21 días con ventilación mecánica, con una prueba para PCR para COVID negativa, y sobre todo que sea un grupo de pacientes que uno le haga la traqueostomía percutánea y que tenga beneficios a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que le haga una traqueostomía y que sea un paciente con potencial recuperación, con potencial salida de la ventilación mecánica. Y esto es una discusión que se da todo el día, porque lo que sucede, y que nos sucede a todos como broncoscopistas, es que la gente que no hace broncoscopía te dice, le hagamos un VAL, le hagamos una percutánea, hagamos una intervención, pero el que va y tiene que poner el broncoscopio y se expone al riesgo de infección, somos nosotros. ¿Por qué nosotros decidimos el día 21? Y este gráfico nos muestra, ¿no? A medida que va progresando la evolución y la infección del virus, tenemos que va bajando la carga viral, la PCR se puede ir negativizando, que ya después del día 21 si aparece, probablemente sean resto del virus, y hay menor riesgo de exposición y de infección y aerolización. También hay que tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo y los pacientes están ventilados, aparecen más complicaciones a nivel respiratorio, y son pacientes que van teniendo más afección pulmonar y por ende menos resto para poder tolerar un procedimiento broncoscópico como el que se necesita para hacer una traqueostomía percutánea y no exponer al personal de salud. Entonces nosotros en la guía de traqueostomía percutánea para COVID-19, lo primero que tuvimos que tener en cuenta es la protección del personal. Uno no puede plantear hacer una traqueostomía o cualquier broncoscopía, independientemente si es urgencia o emergencia, como contaba Artemio, sin poder tener la protección personal. Ese es el límite donde uno tiene que empezar a plantearse cuando empieza a hacer el procedimiento. ¿Tengo protección personal o no tengo protección personal? Por supuesto que una traqueostomía percutánea lo que se utiliza es el equipo de protección personal tipo 3, que tiene que ser camisolín hemorrepelente con pantalón y botas hidrorrepelentes, un doble par de guante, barbijo N95, antiparras totalmente cerrada y máscara facial. Esto, cuando uno lo pone a una persona, termina siendo este tipo de equipamiento de protección personal nivel 3, y hay que tener en cuenta que el equipamiento puede variar según la institución y según el medio en el que uno trabaje. En algunos lugares podemos tener la posibilidad de tener el mameluco. El mameluco, si bien no ofrece mayor protección, permite que uno esté más cómodo, transpire menos y tenga menos calor. Y en cierta manera puede dar mayor sensación de seguridad, pero sí también es más dificultoso el retiro y la colocación. Pero si uno puede usar mameluco, creo que es recomendable. Entonces, como un punto clave que hay que tener en cuenta cuando uno va a realizar una traqueostomía percutánea en pacientes con COVID-19, es la decisión de cuándo la va a realizar, en qué paciente la va a realizar, y sobre todo
discusión interdisciplinaria, hablar con el cirujano, hablar con el endoscopista, con el anestesista si va a ser en quirófano, y con el de personal de terapia intensiva, para poner todo el equipo en las mejores condiciones posibles, porque acá se requieren de mucho instrumental, material, de tener todas las cosas para que no fallen. Nosotros lo que definimos fueron varias fases, una primera fase, que es una fase en apnea, donde se pone directamente, el paciente tiene que estar sedado y obviamente con bloqueantes neuromusculares, el ventilador se pone en apnea, y en esta primera fase se hace exploración endoscópica de la vía aérea para aspirar la secreción y recolocación del tubo, y posteriormente se retira y se cierra el swivel o el conector por el tubo de Dumont por donde uno va a entrar con el endoscopio, y se hace nuevamente el ciclado del ventilador y se pasa con una segunda fase. Esta segunda fase es la fase más quirúrgica, que es la cervicotomía transversa del anillo de la horquilla esternal. Eso después se hace una disección del tejido celular subcutáneo con una electrobisturí a baja energía. Acá hay una discusión que yo después les voy a mostrar. ¿Por qué nosotros usamos electrobisturí? Se sabe que el electrobisturí puede aerolizar sustancias, pero también no hay una evidencia clara si la aerolización a nivel de los virus puede tener un componente clínico de afección al personal. Posteriormente se hace la apertura del músculo hasta el plastisma, la difusión de los planos traqueales y el reconocimiento del segundo y tercer anillo, que es donde se va a hacer la punción. Ahí nuevamente se entra en una nueva fase de apnea expiratoria con respirador, y se hace la punción, la progresión del AVOCAT, la progresión de la guía de alambre, el dilatador cónico único. Nosotros usamos esta técnica de Ciaglia modificada, que la técnica de Ciaglia modificada es una técnica bastante simple, donde es media híbrida entre una incisión quirúrgica, una punción, una visualización y un dilatador cónico único. Posteriormente se pone la cánula de traqueostomía y se infla el balón. Ahí se vuelve a ponerle el ciclado del respirador para recuperar la oxigenación, se hace la fijación de la cánula, y nuevamente volvemos a la última fase de apnea, donde se vuelve a entrar por la traqueostomía para evaluar la posición de la cánula y aspirar las secreciones que vayan a quedar luego del procedimiento. Y con esto último se termina el procedimiento. Lo que yo les mencionaba, la evidencia de la aerolización de los pacientes que tienen enfermedades. Se sabe que la electrocarburetorización puede generar aerolización de potencial con propagación a mayor distancia, pero cuando esto está más relacionado con la intervención a nivel del tubo digestivo. Por lo que es incierto cuánto es la transmisión clínicamente viable y relevante en los pacientes en un procedimiento de la piel. Y como es un bisturí a baja energía, consideramos que es muy poco probable. Pero es una discusión que es válida y que hay algún tema que puede ser discutible con respecto al electrobisturí. Cuando yo les contaba, hasta el momento ya hemos hecho 6 traqueostomías percutáneas en pacientes con COVID. Si se fijan, la edad media es bastante avanzada por el hospital donde nosotros trabajamos, y de los 6 procedimientos, el promedio que le hicimos fue al día 28, ¿sí? El procedimiento duró muy poco tiempo, 14 minutos, y cuando nosotros nos ponemos a ver el número de las complicaciones, en los pacientes no COVID, el sangrado tipo 1 nosotros es el que consideramos el sangrado que cede con la aspiración únicamente. La hipoxemia y la hipotensión fueron francamente muy, muy poco frecuentes, pero en los pacientes COVID, si bien es un poco, el número es muy, muy poco, ya los pacientes tuvieron una mayor tasa de sangrado, de frecuencia, y la hipoxemia fue bastante marcada, ¿sí? En el 66% de los pacientes tuvimos hipoxemia, y acá está la discusión si esto lo tenemos que considerar como una complicación del procedimiento o como un evento relacionado a la fase de apnea del procedimiento y de pacientes ventilados crónicos con falta de resto pulmonar. Recuerden que nosotros, la mayoría de las traqueostomías en los no COVID se hacían por eventos neurológicos, algunos eventos respiratorios o traumatismo, diferentes causas, y en los pacientes COVID sabemos que tienen todos afección pulmonar por una neumonía viral. Con respecto a las broncoscopías, creo que Artemio ya lo estuvo mencionando, yo no tengo mucho para discutir sobre este tema, pero nosotros consideramos en nuestro hospital
que la broncoscopía tiene un rol muy, muy limitado en esta fase de pacientes con COVID. Y la verdad que salvo algún tipo de situación de urgencia o de emergencia, uno debería evitar realizar broncoscopías. Y bueno, y al pertenecer a la AVE, nosotros adoptamos directamente la guía de la AVE en relación a las broncoscopías. ¿Cuáles son las broncoscopías que uno debería hacer? Y bueno, tenemos broncoscopía de emergencia, como estenosis de la vía aérea, una obstrucción de la vía aérea central, hemoptisis invasiva, una migración de stem, o broncoscopías de urgencia, como una masa pulmonar, que el diagnóstico nos pueda ofrecer un tratamiento particular, la aspiración de un cuerpo extraño, infecciones en paciente inmunosuprimido, y, como veníamos mencionando, la traqueostomía percutánea. Por ende, nosotros sabemos que tenemos un poco resto para poder hacer broncoscopías. Y acá empieza a haber un problema. Yo al principio de la charla les contaba la cantidad de broncoscopías que hacíamos. Gran parte de las broncoscopías eran por traqueostomía, evaluación de la vía aérea, y después por toma de muestras respiratorias. ¿Y qué pasó? Se nos llenó de pacientes con COVID que tenían infección respiratoria, pacientes que pasaban a ventilación prolongada, y pacientes que entraron en una espiral de complicaciones, donde una de las complicaciones más frecuentes es la infección asociada a la ventilación mecánica. Y ahí entramos en este problema de cómo hacíamos para tomar muestras. Dijimos que no íbamos a tomar muestras respiratorias en pacientes con COVID, menos lavado bronquialveolar, por la exposición y la oralización de los pacientes, y definimos modificar una técnica de aspirado traqueal para este grupo de pacientes. Como verán, la técnica es bastante simple. Se usa un frasco de aspirado traqueal, se usa un sistema de aspiración traqueal cerrado, el TRACAIR, una T63 y un filtro de humidificación convencional. La idea es preparar todo esto en un área estéril, que se puede hacer o en la cama del paciente cuando lo tapamos como en el campo, o bien en una silla con esterilización, en una mesa con una esterilización adecuada. Y el proceso quedaría de esta manera, ¿no? El tubo endotraqueal, el filtro, el aspirador y el sistema aspirador de aspiración cerrado. La idea de esto, a ver si les puedo poner el video, acá están. Bueno, acá se sacan las tubuladoras que ingresan y salen del sistema de aspiración traqueal, se corta la T63, se une una T63 y la rama más larga al sistema de aspiración traqueal. Posteriormente se conecta el traquear, que es estéril y nuevo, y se coloca el filtro de humidificación. El procedimiento tiene que ser todo en apnea y tiene que ser con bloqueantes neuromusculares, porque a lo mejor lo ponemos en apnea y el paciente tose y ya aeroliza las sustancias. El paciente en apnea se le recambia el sistema de aspiración cerrada y se pone el filtro. Posteriormente se conecta en la aspiración central y luego se realiza la toma de muestra, ¿sí? La idea de este procedimiento es, cuando uno tiene que hacer broncoscopías, y que son broncoscopías para toma de muestra, el aspirado traqueal convencional expone mucho a las personas que están de cuidado de los pacientes por la aerolización. Y este puede ser un método que puede ser útil, que es con un sistema cerrado y que evitaría la aerolización. ¿Y esto es por qué? Porque lo que veníamos mencionando, que es muy poco probable que nosotros hagamos broncoscopía en este grupo de pacientes, y a lo mejor las muestras pueden darle cierta utilidad y beneficio. Cuando nosotros empezamos a hacer estas muestras, empezamos a registrar a ver qué nos aportaban. Hasta el momento ya hemos realizado 22 muestras respiratorias no broncoscópicas. El diagnóstico de sobreinfección nos dio en un 59% de los casos, el rescate bacteriológico nos dio en el 68%, y el cambio de conducta en un 63%. Acá hay que tener en cuenta que no quiere decir que la sobreinfección del 60% tenía neumonía asociada a ventilación mecánica. La neumonía asociada a ventilación mecánica, el cultivo de gérmenes, es un elemento más dentro de la gran cantidad de elementos que uno tiene que tener, como los nuevos infiltrados, el requerimiento de más PIB, más FIO2, la fiebre, la leucocitosis, etc. Así que bueno, en estos 15 minutos les quería contar cuál es nuestra experiencia de traqueostomía percutánea en la área COVID y lo que hicimos nosotros y cómo modificamos la técnica, los resultados que son muy, muy escasos que tenemos y preliminares, la broncoscopía en terapia intensiva, que la verdad que ha quedado muy limitada,
y que en cierto grupo de pacientes donde no podemos hacer broncoscopía, tenemos la opción de tomar muestras no broncoscópicas con un sistema cerrado que creemos que es bastante seguro. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ahora vamos a pasar a la última presentación de la jornada. Va a hablar la doctora María Zapp, que es neumonóloga y broncoscopista del Hospital Muniz, que nos va a dar su broncoscopía de las broncoscopías rígidas en este contexto de la... Buenas noches a todos, los saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, agradezco a los organizadores de este encuentro por la invitación. Muy bien, bueno, esta es una foto del querido Hospital Muniz al cual pertenezco. Y bueno, comentarles que la unidad de endoscopia peroral es una unidad que ya lleva más de 50 años de historia, pertenece y brinda servicio a la red de emergencias del SAME y contamos con una guardia activa de 24 horas en procedimientos broncoscópicos. Esto es un poco para mostrarles la cantidad de procedimientos que habitualmente en los años previos venía realizando la unidad. Esto corresponde al año 2019, un total de 2.196 procedimientos, entre la fibrobroncoscopía 1.207, broncoscopía rígida 708, esofagoscopía rígida, porque somos centro de derivación, 63, todos son números absolutos. La principal causa de realización de la broncoscopía rígida fue principalmente el diagnóstico de patología neoplásica pulmonar, estenosis benigna y maligna, la hemoptisis y causas infecciosas. Bueno, desde el 20 de marzo, que comienza la cuarentena en nuestro país como producto de la pandemia por COVID-19, nuestro hospital forma parte de lo que se denomina el anillo rojo de hospitales, es decir, aquellas instituciones que se convierten para admitir pacientes COVID, especialmente aquellas poblaciones más vulnerables que corresponden a los barrios populares. Este es un gráfico bastante sencillo, pero queríamos demostrar qué es lo que pasó con los procedimientos, tanto de fibrobroncoscopía como de broncoscopía rígida, desde el momento en que se reglamenta la cuarentena. Como ustedes verán, hay una disminución, como se mostraron anteriormente en los otros servicios, de la cantidad de procedimientos. Y esta línea verde corresponden a incluye estos procedimientos, pero que son derivados desde otras instituciones. Para nosotros, fines de marzo y principios de abril fue una época bastante importante, porque como equipo, digamos, nos planteamos frente a la realidad de que llegaban pacientes con necesidad de hacer procedimientos de broncoscopía rígida, debíamos empezar a prepararnos y a entrenarnos, ya que estos procedimientos tienen un alto riesgo de aerosolización. Siguiendo un poco ya todos los lineamientos y recomendaciones de expertos que fueron apareciendo, dadas las experiencias en otros países, dentro de todas las indicaciones, la endoscopía rígida estaba mencionada como un procedimiento para tratar de evitar en lo posible, y en el caso de ser necesario, tratar de evitar la ventilación jet y de tener algún dispositivo, o usar dispositivos que puedan bloquear el extremo proximal del broncoscopio. Frente a toda esta situación, el equipo empezó a trabajar en forma ardua junto con el equipo con nuestro grupo de enfermeros, en tratar de reestructurar todo el servicio de acuerdo con las posibilidades que teníamos y nuestros recursos, y a cambiar los protocolos que teníamos de procedimiento, de atención y nuestras conductas también. Y establecimos un triage, una indicación al paciente, o sea, un triage en relación a la urgencia, en que se pedían y el procedimiento debían realizárselo, teniendo prioridad desde ya aquellos que requieran, pacientes que requieran por riesgo de vida,
y también realizarlos en cualquier otra situación, según el criterio médico, que pueda modificar un pronóstico en forma importante o un tratamiento. Y el otro esfuerzo muy grande, especialmente por parte de nuestro jefe de unidad, el doctor Duré, fue tratar de organizar y hacer un circuito que nos resulte rápido para la evaluación de la condición de COVID del paciente, realizando hisopados dentro de las 48 horas a todo paciente que debía someterse y necesitaba un procedimiento broncoscópico. Y otro gran esfuerzo en colaboración fue con el servicio de diagnóstico por imágenes a través de la utilización de la tomografía de tórax. Y bueno, quería presentar este paciente, un poco representa la característica de nuestro hospital, era lo que pensábamos que nos podía pasar a principios de abril, pensando que con la distribución ya comunitaria del virus la íbamos a empezar a ver quizás en pacientes que no presentaban sintomatología típica. Y eso sucedió así. Este paciente es un paciente masculino con antecedente de toracoplastia por secuela de tuberculosis, aspergilosis, y se solicita su estudio porque comenzó y reinició sus episodios de hemoptisis leve. Con muy buen criterio, un colega de nuestro servicio lo que hizo fue solicitar una tomografía de tórax en el momento, y como pueden observar, las imágenes características de una neumonía por COVID, y el paciente presenta efectivamente un hisopado positivo. Esto es básicamente el flujo de trabajo que teníamos estándar previo a la pandemia. En el procedimiento lo que hacíamos habitualmente era colocar un camisolín y cofia al paciente a su ingreso. Usábamos barbijos, ya que por las características del sesgo de nuestro hospital. Preparábamos el equipo según el procedimiento a realizar. Realizábamos anestesia local tópica y una anestesia regional, que es el bloqueo del nervio laríngeo superior, y una anestesia transtraqueal. Este tipo de anestesia regional ya lleva más de 15 años realizándose en el servicio con muy buenos resultados, así que es algo habitual para nosotros. Usamos sedación consciente, ventilación espontánea, colocábamos una gasa de protección a nivel de la cavidad oral y realizábamos la intubación a visión directa o guiada por video. Y esto tenía mucho que ver con la situación de recursos que disponíamos en el momento y los cuidados habituales de postprocedimiento. En situación de pandemia tuvimos que incorporar nuevas acciones a nuestro flujo de trabajo, y una de las principales fue el equipo de protección personal, como nombraron previamente, y acá claramente fue una tarea bastante importante de buscar recursos, de entrenarnos, prepararnos y poder cada uno del equipo sentir cuál era el equipo más adecuado, más cómodo y con el que se sentía más seguro. Y todos los controles o las medidas pre-procedimiento los instituimos en forma sistemática y extremamos la preparación del equipo previo a realizar el procedimiento, y estableciendo un sistema de comunicación entre los que íbamos a entrar a exponernos. Y fue muy útil el hecho de poder utilizar y estar entrenados para el bloqueo del nervio laríngeo superior, porque notablemente disminuye la tos y toda la hiperactividad de la vía aérea superior. E incorporamos dispositivos de barrera. Esto es uno de los dispositivos que incorporamos y que probamos, que todos deben quizás ya haberlo visto en varias fotos, que es una máscara de snorkel modificada, sometida, digamos, a diferentes test para tratar de evaluar su seguridad. Este proyecto fue llevado o iniciado principalmente por un equipo, un laboratorio de bioingeniería en la Universidad de Stanford, también trabajo conjunto con Harvard y la Universidad de Lausanne en Suiza, y comenzaron también a
a ser, digamos, evaluado por otros equipos multidisciplinarios. En este caso, muestro un trabajo realizado por un equipo en Bélgica, donde comparó, digamos, la seguridad y efectividad con test, los mismos que se realizan para las máscaras 3M, y compararon este dispositivo de snorkel, que lleva un dispositivo conector impreso en 3D, y luego un filtro bacteriano y viral. Y las conclusiones a los que llegaron fue que es una protección bastante completa, eficiente, y que podría llegar a ser considerado como un dispositivo alternativo, incluso aunque no haya ausencia de escasez de equipo de protección personal. Sin embargo, vale la aclaración que no es todavía un dispositivo aprobado por la FDA. Y bueno, y como todos también ya vieron o están familiarizados, existen también distintos cerramientos barrera para tratar de evitar la aerosolización, y esto fue principalmente introducido por los equipos de anestesiología. El primero desarrollado fue por un anestesista en Taiwán. También hay publicaciones que, si bien, y videos que se publicaron en New England, que no son estudios muy pragmáticos, pero nos dan una idea de cómo todos estos dispositivos pueden disminuir la distribución, la esparción de gotas o partículas de aerosolización. Esto incorporamos diferentes dispositivos, especialmente para broncoscopía flexible, en nuestra unidad, pero teníamos la dificultad para la broncoscopía rígida, que necesitábamos ciertos tipos de materiales con flexibilidad debido a la longitud y el instrumental que manejamos en el rígido. Acá hay algunos trabajos que encontramos en relación a los servicios de otorrinolaringología, que fueron los que por lo menos publicaron, algunos dispositivos en donde mezclaban estructuras rígidas con plástico, y esto nos pareció bastante útiles para poder utilizarlos en adultos. Por lo tanto, diseñamos una estructura, la adaptamos en realidad a una usada por anestesiología para el uso de broncoscopía rígida. La denominamos en nuestra jerga habitual la carpa endoscópica, y consta de este soporte, que es bastante liviano, con un cobertor, en este caso un plástico transparente. También nosotros hicimos nuestro pequeño video pragmático para tratar de mostrar cómo visualmente esto servía como una barrera. Y acá, a continuación, quería presentarles, para finalizar, algunos videos con 3 casos que realizamos en el servicio. Todos estos pacientes presentan hisopados negativos para COVID, pero empezamos a hacer todo un entrenamiento con todo el equipo de protección personal y a probar todos estos dispositivos, así vamos adquiriendo experiencia. Esta es una paciente, el primer caso, una paciente femenina, HIV positivo con 120 CD4, presentando un síndrome febril, pancitopenia y esplenomegalia, con presencia de adenomegalias a nivel mediastinal. El hisopado, la PCR para COVID negativo. Bien. Bueno, en este video ven cómo se posiciona la estructura, luego el plástico. Realizamos 2 cortes longitudinales a ambos lados para poder ingresar las manos del operador. En este momento estamos realizando el bloqueo del nervio laríngeo superior y la instilación de lidocaína intratraqueal. Colocamos todos los elementos que vamos a necesitar dentro de la carpa, realizamos el protocolo de sedación y procedemos. En este caso, queremos mostrar la realización de una intubación a visión directa, como lo hacíamos anteriormente, en este caso usando 2 dispositivos de protección, que sería el plástico de la carpa, el polietileno, y la máscara del operador.
Esto dificulta un poco a través del video, pero ahí pudieron observar la glotis. Una vez realizada la intubación, recién ahí se procede a hacer una pequeña incisión a 5 centímetros del extremo proximal del tubo, por donde insertamos el video, que en este caso es un fibrobroncoscopio, ya que no contamos con ópticas en este momento en el hospital. Introducimos la aguja de Schepati, que es una aguja rígida de punción, también a través del dispositivo. Posicionamos la aguja para realizar la punción, en este caso es una punción en el ganglio R4, un paratraqueal inferior derecho. Se realiza la aspiración y los movimientos de corte, la inspección de la aguja para corroborar si no hemos realizado una punción vascular, y luego la procedemos a retirar, siempre bajo control con visión. Realizamos normalmente varias punciones en el mismo sitio. En líneas generales realizamos 3, y acá repetimos una punción, la imagen de una punción, pero en este caso en un ganglio subcarinal. Lo importante de la técnica utilizando este polietileno es que nos permite tener un vuelo en la cabecera del paciente para manejar el distinto instrumental pararígido, ya sean pinzas, o en este caso la aguja de Schepati. Luego realizamos la aspiración de la faringia y la extubación. El paciente puede recuperarse y podemos oxigenar incluso dentro del cobertor, tratando siempre el operador de no retirar sus brazos y ser un ayudante el que pueda pasar el instrumental o retirarlo por debajo del polietileno. El segundo caso corresponde a un paciente con un cáncer de tiroides no quirúrgico y con disnea de reposo. Observamos nuevamente la posición del paciente dentro de la carpa. Acá realizamos una inspección con broncoscopía flexible y realizamos solo una incisión para poder pasar el fibrobroncoscopio. Vemos el punto a nivel de la viera central con compresión e infiltración por la gran lesión. Procedemos a la intubación, en este caso con un broncoscopio Chevalier-Jackson, que se encuentra cabalgado en el traqueoscopio Dumont número 13, luego retiramos el Chevalier-Jackson y realizamos la inspección y la evaluación con fibrobroncoscopía. Acá se puede observar la preparación para el introductor y el eyector de la prótesis. Una vez colocada la prótesis, controlamos con fibrobroncoscopio. Acá vemos la prótesis que se extiende desde la subglotis hasta el tercio inferior de la tráquea. Y procedemos a prepararnos para la extubación. También todas las maniobras de aspiración pueden ser realizadas sin ningún problema y la recuperación del paciente. Y luego tenemos un protocolo de retiro muy suave con movimientos envolventes de este polietileno, el cual es descartado para evitar mayor aerosolización. Y por último, mostramos este paciente, un paciente con una gran masa a nivel iliar derecha, con compromiso de bronquio fuente derecho. Este paciente consulta por tos y disnea. Nuevamente tenemos un momento de preparación de la carpa. Fijamos solamente en los extremos laterales y mediales. Colocamos todos los dispositivos que vamos a necesitar dentro de la carpa y podemos hacer una incisión lateral para la persona que nos colabore. En este caso se realizó la intubación también directa. Podemos ver, el video no puede mostrar por un tema de brillos, pero realmente podemos corroborar que tenemos la misma visión que
que sin el cobertor. En este caso vemos una formación endoluminal importante a nivel de broncofuente derecho, se realiza una intubación selectiva, se aproxima a la lesión y realizamos la resección por mecánica y extracción con pinza rígida force. Control con aspiración, todos los instrumentos son pasados a través de este pequeño orificio que ustedes pueden ver a 5 centímetros, y como es separada del extremo distal del tubo, y como pudieron ver, se ven el impacto de las distintas secreciones. Se extuba el paciente, y nuevamente hacemos el mismo protocolo para retirada del polietileno. Muy bien. Como conclusión, en realidad nosotros como equipo lo que hicimos fue establecer medidas de contingencia que contemplen la seguridad del paciente y la seguridad de todo el personal de salud que trabajamos en la unidad. Esto fue un trabajo de equipo, de mucho esfuerzo, dado que el hospital fue transformándose y reacomodándose día a día frente a los cambios que exigía la situación. Fuimos adaptando los recursos que teníamos, y lo más importante de toda esta experiencia es que pudimos hacer un entrenamiento a tiempo, muy precoz, y para adaptarnos a esta nueva forma de trabajo que pensamos nos sirve desde ya para enfrentar la pandemia y que quizás vamos a necesitar para lo que sería la pospandemia. Y bueno, un agradecimiento muy especial a nuestro equipo de profesionales de enfermería que trabajaron codo a codo con nosotros, y bueno, y estos somos nosotros, que nos cuesta reconocernos muchas veces, pero lo que sí reconocemos y lo que sí asumimos y establecimos como objetivo común es que tenemos que cuidarnos unos a otros, y así es como trabajamos día a día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los disertantes, la verdad que muy buenas las exposiciones. Todos también queríamos agradecer a Casará, que nos brindó la plataforma para que pudiéramos realizar la jornada. Queríamos cerrar con un cierre con el doctor Artemio García de la jornada. Bueno, chicos, la verdad que sí, me gustó la exposición de todos, la verdad que distintos puntos de vista de lo que está pasando con el COVID en la Argentina. Creo que esta situación nos hace pensar muy seriamente cómo va a ser la broncoscopía de aquí en adelante. Me parece que la videobroncoscopía llegó a establecerse en forma definitiva, que el fibrobroncoscopio, visión directa, va a quedar en el pasado como parte de la historia de la broncoscopía, así que tenemos que sentarnos a escribir las nuevas normas de la Argentina a partir del 2020, post pandemia, porque creo que en la próxima podemos ser nosotros la población de choque frente a una nueva pandemia, y no van a agarrar pata para arriba para hablar en un término bastante ameno en un grupo abierto. Así que les agradezco a todos por la participación. Creo que tenemos que seguir y explotando esta tecnología que nos brinda la Fundación Casará para seguir intercambiando ideas y aportando, y entre todos seguir creciendo en esta linda especialidad que nos tocó vivir. Así que desde ya, muchas gracias nuevamente a los organizadores por invitarme a estar en esta presentación, y un saludo muy afectuoso y cariñoso, y que a todos nos pasen cerca las balas y que podemos zafar de esta situación. Un cariño para todos.